Me tocó entre predicar y hablar 7 o 8 veces en lenguas, en inglés, en English. I'm so tempted to preach in English today. Estoy tan tentado, ¿no? Tengo dos discos duros y uno se apaga y el otro se prende. Ahora estoy tratando de apagar el disco duro en donde hablo en lenguas, en inglés, y aprender el disco duro que habla otro idioma que apenas estoy aprendiendo, que no entiendo ni conozco bien. La lectura, por favor, en Isaías para comenzar. En Isaías, en su capítulo 53. Ahora, este capítulo comienza, las divisiones en capítulos no son inspiradas y el tema en este capítulo, en donde se narra proféticamente lo que sería la muerte de nuestro Señor Jesús, su obra propiciatoria en la cruz del Calvario, comienza, y este es un texto al cual llegaremos, en el 52, en el capítulo anterior, en Isaías 52. Vamos a agarrar el hilo aquí para leer este texto en el versículo 14, como se pasmaron, se asustaron, se asombraron, la traducción de ti, muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Esa es la versión antigua. Y lo que nos interesa en esta frase se traduce que fue desfigurado en su apariencia, la apariencia, semblanza física, y las traducciones actualizadas, más que cualquier otro ser humano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En relación con lo que viene después en el capítulo 53. Y comenzamos aquí en el versículo 2. Y lo que nos interesa es, en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, es la misma figura, no hay semblanza atractiva ni hermosura y que podemos ver, ¿no? Y la versión antigua lo traduce más sin atractivo. No había nada, no era como en las películas de Hollywood, el rubio con ojos azules y piel más blanco que, no, nada de eso. Nada atractivo para que fuera un objeto en relación con el desear lo que vemos, ¿no? Cualquier cosa atractiva atrae nuestra atención, nada de eso. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El gran tema de cómo fue quebrantado nuestro Señor Jesús. Y la ilustración aquí es los tiempos proféticos futuros pintados o inspirados en tiempo pasado. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta palabra técnica, molido, es una de las más horribles aquí. El castigo de nuestra paz sobre él, para que existiera reconciliación y paz entre Dios y nosotros. El castigo aquí es de nuestros pecados, cayó sobre él. Y la versión antigua me sorprende un poco siempre al leerlo, dice por su llaga. Se traduce en todas las versiones actualizadas por sus heridas, plural. Tengo una lista aquí de heridas, ¿no? Que vamos a ver. Por sus heridas, plural, fuimos nosotros, y la sanidad, la curación aquí es espiritual, es del alma, no es del cuerpo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, el énfasis, ¿no? Con todo cayendo sobre esta persona, angustiado, afligido. Esta frase de no abrir su boca ante toda una lista de acusaciones, incluso en un sentido ante el mismo Pilato, ante el sumo sacerdote, ante 2 o 3 de estos grupos, ¿no? Que le estaban en forma pública, en forma privada, acusando, no abrió su boca, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero,
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, como si se hubiera perdido la capacidad de responder, y no abrió su boca. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues cortado fue de la tierra de los vivientes. Y otra vez, cada vez es el mismo argumento: por la rebelión, por el pecado de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo en él maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otra vez quebrantado, ¿no? Por parte de su Padre Celestial. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, este texto es uno de los más discutidos. Verá linaje. Vean, verá linaje. Vivirá por largos días para siempre en su cuerpo resucitado. Y la voluntad de Jehová será en su mano, en la mano de él, prosperada. Y del trabajo de su alma verá y será saciado. ¿Quién será saciado? ¿Quién se quedará satisfecho al ver el sufrimiento de su alma? Es el Padre Celestial, que se queda satisfecho. Y con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Es la justificación por la fe, por medio del conocimiento, el entendimiento y la fe en la persona y obra de Cristo. Justificará muchos, porque Él llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, y repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Bien, cada vez es individual, es personal, esta redención, es el pecado de muchos, de cada creyente en particular, habiendo llevado el pecado de muchos y habiendo orado por estos mismos, por los transgresores. Ahora guarden en mente el texto. Ahora pasamos rápido al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan. Vamos a pasar, hay que apurarnos aquí, a volver a leer otro pasaje. Y vamos al capítulo 13 del Evangelio según Juan. Esto es en la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido. El primer versículo. El tema aquí es, lo que sabemos, es la última cena, y el diablo en el versículo 2 había ya metido en el corazón de Judas que le entregase, y sabiendo Jesús en el versículo 3, Juan 13:3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, todo se le había entregado, ¿no? Todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a que a Dios iba. Levantándose de la cena, se quitó su ropa, tomando una toalla, se ciñó, y luego puso agua en un lebrillo. Miren lo que dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús, y le dijo: lo que hago no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces hay un significado simbólico en todo esto, lo que estamos viendo aquí, el lavado de los pies de los discípulos. Y Pedro le dice: no me lavarás jamás los pies. Y le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el símbolo, ¿no?, del lavado de los pies es el lavado del pecado, el perdón del pecado. A menos que una persona tenga sus pecados perdonados, no tiene parte con Cristo. Entonces le dice Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza, quiero un baño. Y le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. Esos son los famosos dos lavamientos, ¿no? El uno que es la justificación, el perdón completo de los pecados pasados, presentes, futuros, el cuerpo entero lavado, y luego los pies, que representa la confesión cotidiana de los pecados que impidan o obstaculizan nuestra comunión y compañerismo con Dios, y esto es el lavado cotidiano, ¿no? El que ya está lavado no necesita más que eso, y porque todo lo demás limpio está. Y luego es como si entre paréntesis lo dijera: aunque no todos, porque ahí estaba sentado Judas,
porque sabía quién le había de entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así, ¿no? En el versículo 12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Y le responden que sí, ¿no? Y la verdad es que no. Y vienen más cosas aquí, vamos a cortar la lectura, ¿no? Ahora vamos a 2 de Corintios. Guarden en mente el texto, lo volveremos a ver en unos momentos. Ahora vamos a 2 de Corintios, a su capítulo 3. Ya lo tienen, hay que apurarnos. Estamos leyendo. A propósito, estos textos son los que vamos a discutir en nuestro sermón el día de hoy en parte, ¿no? Ya lo tienen, 2 de Corintios 3. Después de este gran discurso sobre el nuevo pacto en 2 de Corintios 3, es un gran tema, la gloria del nuevo pacto y cómo el velo fue quitado por Cristo del corazón de cada creyente para que pudieran mirar y ver y entender la gloria de Dios en el Evangelio. Es el gran tema que viene también en el próximo capítulo. Ahora lo que nos interesa es una parte aquí. En el versículo 15, lo que acabo de decir, hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, hay un velo puesto sobre el corazón. Ellos son aquí los judíos incrédulos, mas cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es la ceguera espiritual quitada, ¿no? En el nuevo nacimiento nuevo nos da ojos para ver, oídos para oír y un corazón, ¿no? Para creer. Todo el paquete simbólicamente con un velo sobre el corazón que es quitado al ser convertido. Porque el Señor es el Espíritu, y en donde hay el Espíritu del Señor, la tercera persona de la divinidad, con mayúscula, ahí hay libertad. Por lo tanto, es al final de este gran discurso que hemos visto en el pasado a detalle en varios sermones. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no con el velo, sino con la cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, lo que estamos mirando como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados y es de un grado de gloria a otro, de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Ahora, todos esos textos se relacionan con lo que vamos a discutir en este sermón. Pónganse cómodos. Vamos a tratar de avanzar rápido para llegar a la parte más importante de nuestro tema el día de hoy. Ahora comencemos con el prefacio, ¿no? En esta miniserie sobre el enojo del hombre y la ira de Dios, hemos discutido esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Comenzando con los primeros sermones en fin de año y año nuevo. Y hemos discutido en parte este asunto de cómo todo el mundo está enojado. Y este enojo va por muchos caminos. Por un lado, hay muchas personas enojadas en contra de Dios. Simultáneamente, otras personas, es más de lo mismo, enojadas en contra de sus circunstancias. Y es directa o indirectamente de igual manera en contra de Dios. Y luego muchísimas personas están enojadas con su prójimo por algún pecado, alguna ofensa, alguna cosa que jamás les pueden perdonar, ¿no? Súper enojadas, ¿no? Furiosas en algunos casos, depende de la cosa. Y por último, las personas que están enojadas con sí mismas, consigo mismos, con sí mismas, estas personas están enojadas. Como ya lo hemos visto, es la persona que se enoja, es David haciendo un berrinche en contra de lo que Natán le pintaba en la ilustración, el hombre que hizo tal o cual cosa es digno de muerte, y resulta que David mismo es la persona, ¿no? Que se había enojado con hasta pronunciando la sentencia de muerte, y Natán le dice, tú eres el culpable aquí. Y este asunto de tantas personas enojadas es un tema de depresión, todo tipo de problemas a nivel psicológico, emocional, pastillas, calmantes, tranquilizantes, incluso porque la mayoría de la gente que conocemos anda enojada en estas 4 formas que hemos estado discutiendo a grandes rasgos, ¿no? En esta miniserie.
Ahora después, y esto comienza la segunda introducción, tenemos que volver a colocarnos, y lo vamos a ver el día de hoy, frente a estos espejos, ¿no? Acabamos de leer sobre un espejo. Mirando a este espejo vemos en alguna forma, en alguna manera, es por la fe y por la palabra y la ayuda de Dios, vemos la semejanza de Cristo en el espejo. Y este tema de los espejos, rápido, lo tengo que volver a resumir. Escuchen, esto lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero hay que volver a comentarlo. Hay un espejo, el primer espejo, es el espejo en donde hay una imagen, y es la imagen que tú y yo tenemos de nosotros mismos. Y esto es lo que inquieta a medio mundo, ¿no? Nos vemos como guapos o feos, como poderosos o débiles, como talentosos o incapaces, nos vemos como gordos o delgaditos, nos vemos como, y haz tu lista. Es una tremenda lista que comienza con una descripción física de nosotros y luego pasa a todo este asunto de ricos y pobres, famosos o desconocidos, indispensables o donadies. Es el espejo en donde en nuestra autoimagen tenemos un concepto de nosotros mismos, ¿no? Como sabios o necios, como amorosos o egoístas. Haz tu lista. La lista termina con creyentes o incrédulos, ¿no? Ahora, luego hay un segundo espejo, y esto es el espejo en donde en nuestra mente es la imagen que creemos que las demás personas tienen de nosotros. Y este es el espejo imaginario, ¿no? En donde lo que creemos que los demás piensan acerca de nosotros, lo que creemos que creen acerca de nosotros, nunca es la verdad, nunca corresponde a la realidad. Es el espejo más engañoso, en donde pensamos, no, los demás me ven prácticamente igual como yo me veo, pero esto nunca es así. Hay una brecha, hay un abismo. Puede haber un océano entre nuestra autoimagen y la imagen que los demás, que nosotros creemos que los demás tienen de nosotros. Ahora, en el tercer espejo, rápido, no podemos detenernos, en el tercer espejo está la imagen que realmente tienen de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de esos espejos, no? Esto es la imagen que los demás sostienen de nosotros, que no corresponde al primer espejo. Y qué bueno que no sabemos qué es lo que piensan de nosotros. Porque si fuéramos a saberlo, estaríamos de inmediato, ¿no? A la defensa, hasta listos a atacar, a defendernos, a pelear con ellos. Pero en el tercer espejo es lo que realmente piensan o crean acerca de nosotros. Yo les recomiendo que nunca se alejan mucho de este argumento en sus relaciones, ¿no?, con los demás. Esto es algo importantísimo, lo que estamos otra vez señalando aquí. Ahora, en cuarto lugar, hay un espejo en donde ahí está Dios. Y resulta que Dios es el único que tiene una imagen verdadera, más que correcta. Es la verdadera imagen de nosotros. Y esto es algo tan importante porque Dios nos ve tal como somos, la cruda realidad, hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero cuando digo espejo, hay que entender la ilustración aquí. Dios no nos está comparando con ninguna otra persona. ¿Se acuerdan del punto? No es la trampa de comparaciones. No nos compara con nadie salvo con su Hijo. Nos compara tan solo con su Hijo Cristo Jesús. Esto es verdad en cuanto al creyente y en cuanto al no creyente. Nos compara con el hombre perfecto de Cristo Jesús, ¿no? Y qué tan lejos estamos, ¿no?, de la imagen perfecta de Cristo Jesús, tanto como creyentes como incrédulos. ¿Qué tan lejos? Ahora, un quinto espejo, rápido, hay que dejar esto, pero nos va a ayudar a entender el argumento del día de hoy. Hay un quinto espejo, y esto es en donde Dios mira a los creyentes.
Hay que ver este espejo, ¿no? Porque nos mira a través de Cristo, está la unión espiritual con Cristo, y unidos con Cristo, cabeza de una humanidad nueva, Cristo nuestro hermano mayor, nosotros miembros de la raza humana redimida en Cristo, rescatados, ¿no? de nuestros pecados y perdonados y transformados en parte por el nuevo nacimiento, es nuestra nueva identidad en Cristo, y nos mira a través de Cristo, como amados, como perdonados, como justificados, como reconciliados, como adoptados, como elegidos, como personas que están siendo transformadas y santificadas y en alguna medida hechas semejantes a Cristo. Esto es un gran tema, ¿no? Y luego el sexto espejo es el que acabamos de ver aquí. Es el 3:18 de 2 de Corintios, el sexto espejo, hay 7 en la lista, ¿no? El sexto espejo es lo que vemos nosotros al mirar la gloria de Cristo en su palabra. Y en este espejo, algo misterioso está sucediendo, porque al mirar a la imagen de Cristo mediante este espejo, hay un efecto transformador en nosotros. Hay una transformación paulatina, continua, progresiva, en la medida en que miramos. Eso es el argumento de un grado a otro grado, es de un punto a otro punto. Hay una transformación con grados, ¿no? Que nos acercan cada vez más a la persona que somos, que fuimos destinados a ser y que seremos llegando al cielo. Y eso es el resultado de estar mirando, ¿no? La transformación. Y lo que estamos mirando es la gloria de Cristo, es lo que el texto dice. Lo que estamos mirando es la persona de Cristo. Y en la medida en que mantengamos ese contacto con la gloria de Cristo, hay un poder transformador del Espíritu Santo de Dios que mediante el Evangelio, mediante la persona y la obra de Cristo, aplicado todo el paquete a nuestro corazón. Lo vamos a ver de hoy en 8, en donde somos transformados en cartas, epístolas, con algo escrito no con tinta, sino con el dedo de Dios sobre nuestro corazón. Lo vamos a ver de hoy en 8, pero es una parte del mismo argumento. En la medida en que estamos constantemente mirando, continuamente tratando de no alejarnos de lo que vemos en el espejo, que es en ambos testamentos la palabra de Dios, el Evangelio, técnicamente, ¿no? En donde miramos ahora, vamos al capítulo 4, la imagen de Cristo, hay un efecto transformador. Y miramos así, por medio de la fe, la gloria de Cristo, y tal como le sucedió algo parecido a Moisés cuando subió en el monte, en el Éxodo, y vio la gloria de Jehová, y su semblanza exterior fue transformada, su semblanza con una luz radiante, ¿no? En donde los demás le miraban y dicen, ¿qué ha pasado con este hombre? Como si, y esto simbólicamente apuntaba a lo mismo, ¿no? Así el asunto. Ahora, vamos al capítulo 4, 2 de Corintios. ¿Ya lo tienen? Hay que apurarnos, porque aquí vamos a ver la introducción a este asunto. Y lo que vamos a hacer después de terminar con este breve comentario, vamos a mirar en el espejo. Y lo que vamos a ver el día de hoy son dos cosas, con la ayuda de Dios. Primero, la humillación de Cristo, es lo que vamos a mirar en parte. Y luego, su sufrimiento y su muerte. Esperando que el Espíritu de Dios haga lo que el texto dice, ¿no? Un cambio en nosotros. Eso es a donde vamos aquí. Entonces, ¿listos? 2 de Corintios 4. En el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios minúscula, es el diablo de este mundo, de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, lo que está en el capítulo anterior. No hay divisiones de capítulos en el griego. Vean, en donde
está la imagen de Cristo, ¿no? Lo que los incrédulos no pueden ver, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo, ¿no? El texto. Y luego no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesucristo, ¿no? Porque, y ahora se explica cómo una persona puede comenzar a ver en este espejo la gloria de Cristo. El Dios que mandó en el Génesis, ¿no? En su primer capítulo, sea la luz y fue la luz, es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es una obra creativa, milagrosa, sobrenatural, para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona. Es un modismo que habla de la persona y obra de Cristo. Luego describe esto como un tesoro, ¿no? Es esta capacidad de mirar y ver con la iluminación del Espíritu Santo, la gloria de Dios, todos sus atributos de Dios en forma resplandeciente en la persona y obra de Cristo. Es un tesoro incalculable que tenemos en vasos de barro para que la excelencia de este poder sea de Dios y no de nosotros. Ven cómo lo dice, es tremendo, ¿no? El argumento. Ahora, para cerrar la introducción, este tema lo conocemos. Es un tema que vimos también anteriormente, si no me equivoco, en uno de los sermones sobre el amor para con Dios, en relación con la infelicidad y el amor de Dios. Vimos una parte de este argumento, lo conocemos. Es una tremenda ilustración lo que el texto nos proporciona, porque cuando miramos el rostro o la faz de una persona, lo que estamos tratando de ver, espero, es más allá de algo físico. Miramos sus ojos, miramos su semblanza, miramos su rostro, ¿no? Su cara, tratando de leer lo que se llama en inglés the body language, el lenguaje corporal de una persona. Tratamos de leer sus pensamientos, incluso sus emociones, ¿no? Esto lo puedes ver cuando estuvimos 3 semanas con los nietos, ¿no? Son nietas en este caso, que no pueden ocultar lo que piensan, aunque no pueden expresarlo muy bien, menos lo que sientan, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando miramos el estado de ánimo, la voluntad, lo que la persona revela a través del lenguaje corporal. Y el argumento aquí es de lo que sucede con el rostro. Cuando una persona no quiere ser reconocida, esconde su rostro, ¿no? Cuando una persona no quiere revelarse, se pone una máscara. Y en este sentido, el rostro, la faz es el medio de revelación. Esa es la ilustración. Es el instrumento a través del cual podemos mirar en teoría hacia su alma. Ojalá que fuera así, ¿no? Que no pudiéramos equivocarnos. Al tratar de leer sus pensamientos, sus ojos, sus emociones, tratamos de ver lo que está en su corazón. Ahora, este modismo es la ilustración. Hay muchas cosas acerca de esto en ambos testamentos, con el salmista repetidamente diciendo en sus oraciones, no escondes de mí tu rostro, ¿no? No te ocultas, y el Dios que se esconde, que se oculta, es otro tema en relación con esto. Pero todo el argumento lo conocemos. Y la cosa más importante aquí en este comentario es lo siguiente. Nunca hemos visto el rostro de Cristo. Nunca hemos visto su semblanza con nuestros ojos físicos. Andamos por fe, no por vista. Por lo tanto, el argumento aquí no se refiere a algo externo, no se refiere a algo como una pintura o un retrato, no se refiere menos a una película de Hollywood, a un actor que se presenta frente a nosotros imitando a Cristo o personificando a Cristo. Nada de esto está de por medio. Lo que vemos en la gloria de Dios es su carácter, su naturaleza, su hermosura, su santidad, su bondad, su amor, su gracia, de igual manera como su ira en contra del pecado. Los inconversos no ven nada de esto en Cristo. Es por lo tanto que en las iglesias católicas en todo el mundo ponen frente a sus ojos un ídolo, una representación física,
de Cristo es lo que ponen frente a los ojos de sus feligreses, dándonos a entender que no pueden ver nada de esto, que están tan ciegos como los que el texto describe, porque no tienen la verdadera fe en Cristo. No tienen ojos, ningún creyente tiene ojos para ver la gloria de la persona de Cristo, para ver la verdad acerca de Cristo. Pero nosotros sí. Esto es el argumento. Nosotros, entre más que miramos, lo que vemos es la verdad acerca de la persona y obra de Cristo. Y este es el tema que conocemos. Este tema está en cantidad de argumentos, ¿no? Cristo revela su gloria por medio de su evangelio. Cristo revela la gloria de su persona a través de su evangelio. El evangelio es el medio para revelar la perfección de Cristo, para revelar su santidad. Vean, para revelar su gloria, el evangelio es el medio. Y eso es lo que el mismo texto dice. Vean en el versículo 4, es para que no resplandezca la luz del evangelio, que el diablo se dedica a cegar el entendimiento de los incrédulos. Ahora, terminando el punto aquí, vean con mucha atención este argumento y ahora buscan nuevamente en Juan 13, ¿no? En donde estábamos leyendo. Lo que vemos es en los 4 evangelios, 4 perspectivas sobre esta persona. Desde 4 puntos de vista escriben Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos describen la gloria de Cristo en cantidad de cosas, en sus enseñanzas didácticas y predicaciones, en sus milagros, lo vemos, ¿no? Incluso en una lista de cosas tremendas que hemos repasado muchas veces, se está revelando en los 4 evangelios diferentes aspectos de la persona y la gloria de Cristo. Y uno de los puntos que vamos a comenzar a ver ahora es en este asunto del lavamiento de los pies de sus discípulos, vemos esta gloria. Ahora vamos a este texto, ya lo tienen, es Juan 3, en donde estábamos leyendo. Y lo que nos interesa aquí, habiendo leído el texto al principio del sermón, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Esto es el primer punto que vamos a discutir en el tiempo que nos resta y nos va a conducir al segundo. Cuando miramos en este espejo, acabamos de verlo aquí leyendo en Juan 13, vemos la humillación de esta persona. Y esta humillación es una parte de su gloria. Ahora hay que apurarnos. ¿Qué es esto? La humillación de esta persona habla de lo que en forma externa y física el texto narra, ¿no? Nos habla de la humillación de Cristo. Según lo que ya hemos leído aquí, Cristo se puso de rodillas, ¿no?, ante sus apóstoles aquella noche, ¿no?, de la última cena. Y para sus apóstoles, vean, esto les provocó una reacción espantosa. Para sus apóstoles, los cuales no estaban dispuestos, estaban indispuestos a hacer algo como esto, les dio un shock. Incluso algunos eruditos dicen que se quedaron atónitos, que se quedaron asombrados. La verdad es estupefactos, ¿no? Y yo creo hasta profundamente avergonzados, incluso humillados se pusieron sus apóstoles al ver esto. Habían visto a Cristo hacer tantas cosas, pero nada como esto. La tarea al cual se dedicó, la tarea de ponerse de rodillas y lavar sus pies, una tarea reservada tan solo para los esclavos más bajos. Algunos alegan que ningún judío podría hacer esto, que tan solo los gentiles paganos esclavos podrían lavar los pies de la gente, ¿no? Y es un gran tema en el contexto cultural de aquel entonces. Llevaban sandalias, se ensuciaban sus pies, no había nada de pavimento, nada de protección, y al salir por cualquier lado se ensuciaban los pies. Y la primera tarea al entrar en una casa, la persona encargada, el esclavo más humilde, se les acercaba para lavar sus pies.
Cuando Cristo se puso a hacer esto, acabamos de leerlo, hasta Pedro protestó. Protestó en la forma más fuerte posible. Hasta en el texto que ya lo hemos leído, como que le prohibió a Cristo hacerlo. Como que le prohibió, como que le ordenó, ¿no? Pero ¿qué es lo que le estaba prohibiendo? ¿Qué es lo que le estaba ordenando? Le prohibía a Cristo humillarse de esta manera, ¿no? Humillarse de esta forma. Puesto que ninguno de los demás, los apóstoles, incluyendo Pedro mismo, ninguno de ellos estaban dispuestos a hacer esto, Cristo se puso a hacerlo. A lavar los pies de cada uno de ellos, incluyendo a Judas. Misteriosamente, en donde hay un contexto, lo hemos escuchado muchas veces, en donde según Lucas 22, en ese momento el traidor, el enemigo, el diablo ya había tomado posesión de su corazón. Judas endemoniado, sentado frente al maestro, y el maestro hincándose para lavar los pies. Si se sobreentiende el argumento de su peor enemigo en la tierra y de su peor enemigo en el cielo, se puso a lavar los pies de Judas el traidor y del gran enemigo y traidor, Satanás mismo. Hay una lista de cosas aquí. El tiempo no nos permite ver los dos lavamientos. Lo mencioné en la lectura. El primero es al ser perdonado, es el boleto al cielo, ¿no? Una vez lavado no se repite. El segundo es cotidianamente en este asunto, ¿no? De los pecados que estorban nuestro compañerismo y comunión con Dios. Nada de esto lo podemos discutir más el día de hoy. Lo que nos interesa es el ejemplo de humillación, de autonegación. El lavamiento espiritual de los creyentes, que todo esto simbolizaba, escuchen bien, le costó a nuestro Señor Jesús su vida. Lograr esto, lavarnos de nuestros pecados como creyentes, le costó a nuestro Señor Jesús, le costó todo. Le costó su vida, le costó su sangre, le costó todo para lavarnos de nuestros pecados. Pagó un precio incalculable, ¿no? El precio es como el número de estrellas, ¿no? En el universo. Incalculable el precio. Pero esta humillación en la secuencia de eventos aquí, y esto conduce al discurso, ¿no? El más importante discurso antes de la cruz, y algunos dicen de la Biblia, ¿no? Que ocupa los capítulos siguientes. Vean, este punto aquí en que estamos comenzando a discutir nuestro tema, en forma preliminar, escuchen lo que estamos diciendo, de manera simbólica, prefiguraba la humillación que vendría en la cruz. Esto es preliminar, ¿no? Es la humillación que prefiguraba el Calvario. Puesto que en la cruz del Calvario, lo que el lavamiento aquí simbolizaba, Cristo ha lavado en el Calvario nuestra persona. El Calvario es simplemente una referencia a su muerte. Cristo ha lavado nuestra alma, Cristo ha lavado nuestro corazón, Cristo nos ha lavado de todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, que le fueron conocidos anticipadamente, ¿no? Todos los pecados que habríamos cometido a lo largo de nuestra vida le fueron encargados a Cristo. Y todo lo que sucedió aquí prefiguraba aquello. El ejemplo que nos ha dejado no es, entre paréntesis lo digo, no es de una ordenanza, no es como la cena del Señor, no es una ceremonia eclesiástica, no es como el bautismo, no, nada de esto. Es un ejemplo de servicio voluntario. El más grande, vean, el más grande, a esto volveremos, nos ha servido de esta manera. Se ha hincado frente a nosotros y con su amor nos ha lavado de cabeza hasta los pies, ¿no? Con su sangre. Y en este sentido, nos ha mostrado, ven lo que estamos diciendo, lo que esta humillación significaba.
El ejemplo, lo vuelvo a decir, es de humillación voluntaria para servir. En este caso, el servicio es de salvar a nosotros, a cada creyente. Hoy en día hay muchísima gente que asiste a una iglesia, a una congregación religiosa, puede ser cristiana, y estas personas en su mayor parte se quejan de que no son amados, de que no se sientan amados, de que en ese lugar no hay amor, y lo que vemos frente a esto es que estas personas, al hablar así, nos están hablando de su soberbia, como vamos a ver, nos están mostrando que no entienden nada del Evangelio de Cristo, que no aman a nadie salvo a sí mismos, porque van a una iglesia en teoría para amar y servir a su Señor y andan quejándose de todo, ¿no? Y esto, vean, indica que no entienden nada de esto en lo absoluto, por un lado, y por otro lado, que nunca han experimentado, como vamos a ver, esta humillación. La desconocen, ¿no? La ignoran. No entiendan lo que Cristo hizo a su favor. ¿Cómo es que se quejan de que no son amados? Ni por Cristo. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que no saben nada de este amor, de esta humillación. Aparentemente, no. Aparentemente no. Ahora, para entender, ahora vamos a Filipenses 2. Para entender, vamos a Filipenses 2, por favor. Este primer punto, para mirar más de cerca este espejo que acabamos de introducir, ahora vamos a discutir un poco más esta humillación de Cristo. Hay que apurarnos. Filipenses 2, ¿ya lo tienen? Y aquí comienza el hilo que vamos a discutir en parte el día de hoy. En Filipenses 2, estoy mirando aquí el tiempo y hacia dónde vamos. ¿Lo tienen? En el versículo 2, cumplid mi gozo, Filipenses 2:2, que sentáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por, la versión antigua dice, usurpación, ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Acabamos de ver la humillación preliminar, aunque es todo el asunto de su encarnación, el alcance de su humillación, pero acabamos de ver con Cristo puesto de rodillas, lavando los pies de sus discípulos. Se humilló a sí mismo, hecho obediente ¿hasta cuál punto? Hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora, aquí vemos el mismo tema. Aquí vemos la humildad, la humillación de Cristo en relación con su obra salvadora. Ahora, tenemos que discutir esto. Entre paréntesis, estoy tratando de no quedarme enredado, tratando de decir demasiado sobre este punto, pero vamos a discutir algo aquí. La humildad que acabamos de ver aquí otra vez en este texto, el más importante texto sobre la encarnación y humillación de Cristo, dicen muchos teólogos, es el resultado de habernos mirado correctamente en el espejo. Esta humildad es el resultado de habernos evaluado miramos en un espejo para hacer una evaluación física de nuestra semblanza o la parte exterior de nuestro cuerpo. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Y el hecho de mirar la humillación de Cristo es lo que ha de humillarnos. Ese es el argumento que acabamos de ver aquí, lo vamos a discutir. Pero el conocimiento verdadero de Dios es lo que nos humilla. El conocimiento verdadero de su santidad, el conocimiento verdadero de su justicia en contra de nuestros pecados es lo que nos tiene que humillar. Y este conocimiento verdadero de Dios es
De igual manera, el conocimiento verdadero de nosotros mismos es un modismo aquí en donde de ambos lados estamos conociéndonos al mirar en el espejo. Y esto acaba con la imagen falsa que tenemos en nosotros mismos, lo que señalábamos al principio, el primer espejo, en donde creemos mentiras acerca de nosotros mismos. Ese espejo tiene que romperse, ¿no? Tiene que destruirse para que podamos vernos correctamente. Entonces, fíjense bien en el argumento. Todos nosotros por naturaleza somos más que orgullosos, más que soberbios. Todos nosotros por naturaleza, no creemos lo que Dios mismo dice acerca de nuestra condición espiritual. La esencia de esta soberbia, la esencia de este orgullo, es el intento de definir lo que somos. Damos una definición falsa. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Damos definiciones falsas a esta pregunta. Tratamos de definirnos a nosotros mismos. Y esto demuestra lo que estamos diciendo. Creando una imagen falsa, equivocada, una imagen errónea de lo que somos, una imagen falsa, ¿no?, de lo que hacemos, una imagen falsa que quisiéramos sembrar en la mente de los demás para que crean estas mismas mentiras. Tratamos de decir a los demás: yo soy quien digo ser, yo soy lo que digo que soy, yo soy inteligente. ¿Ah, de veras? Yo soy poderoso. No te creo. Yo soy muy fuerte. Ah, sí. Yo soy sabio, yo soy, y haz tu lista, yo soy importante, yo soy capaz, yo soy casi perfecto, casi incapaz de equivocarme. Yo soy la persona que digo ser. Yo soy una persona autosuficiente. Yo soy una persona guapa, ¿no? Muy pocas personas se miran en un espejo. Es increíble esto. Y ven los defectos. No. Vemos hasta en la semblanza física, vemos lo mejor, ¿no? Vemos lo que nos parece más atractivo. Pero mi punto es lo siguiente. Cada persona, lo vimos en la introducción, va formando su autoimagen. Sí. Pero esta imagen es falsa. Es una imagen construida en base a su soberbia y su orgullo. Y rápido, hay que detenernos aquí unos momentos. Esto es necesario, me da pena, pero lo tenemos que hacer. Debido a que tantas personas no creen que son soberbias, no creen que tienen una imagen falsa de sí mismas, en esta imagen falsa de sí mismas es un gran tema. Algunos teólogos definen la soberbia y el orgullo, escuchen cómo lo hacen, en la siguiente manera. Dicen que son actos de autoadoración, en donde la persona se está adorando a sí misma, se está hincando frente a su propia imagen, en su intento de ser su propio Dios, ¿no? Y en su intento de hacer un Dios hecho a la imagen, ¿no?, del mismo hombre, las personas se postran ante sí mismas. Y esto es una de las partes más feas, ¿no?, de este asunto de nuestra soberbia. Pero para no perder más tiempo aquí discutiendo el tema, tan solo voy a repasar esta lista de síntomas de soberbia, ¿no? Son síntomas de la enfermedad mortal, que es el mismo pecado original de Satanás y que trajo la catástrofe al cosmos. La lista aquí es de evidencias en los seres humanos, y rápido la voy a repasar. La verdad es que son 7 páginas de síntomas. No les quiero asustar. Lo tengo aquí muy abreviado. No voy a dar lectura a la lista de 7 páginas, pero rápido. ¿Cuáles son síntomas de lo que estamos diciendo aquí? Ven, primero, cuando andamos quejándonos y juzgando equivocadamente los tratos de Dios para con nosotros. Esto es lo que hemos visto en el primer ejemplo del enojo humano. La gente enojada y furiosa en contra de Dios por sus circunstancias. Andan quejándose, juzgando equivocadamente los tratos divinos, ¿no?, para con ellos. Soberbia.
Primero. Segundo, es lo mismo, la falta de gratitud. La falta de un corazón agradecido. No voy a detenerme, tan solo voy a repasar la lista. Porque somos orgullosos y soberbios, creemos que merecemos más y mejores cosas. Y esto mata la gratitud, acaba con la gratitud de nosotros, pero es más de lo mismo, es la soberbia. El enojo, el mismo tema que hemos estado discutiendo en esa miniserie. El enojo humano en su mayor parte en contra de Dios, cuánta soberbia. En contra de los demás, lo vamos a ver, cuánta soberbia. Al enojarnos con los demás, al exigirles el pago, al jugar el papel del verdugo. Yo soy el juez, yo soy la ley, yo soy el verdugo y tú me lo vas a pagar. ¿Cuánta soberbia hay en esto para con los demás? El enojo humano, ¿no? Por las cosas más pequeñas, ¿no? Un coraje, una explosión de rabia, ¿no? Vean, síntomas de soberbia. Cuando creemos que somos mejores que otros, el texto comienza con analizando la verdad acerca de nuestra verdadera condición, viéndonos en el espejo, hemos de considerarnos como inferiores, hemos de evaluarnos como inferiores a los demás, pero nuestra soberbia nos dice lo contrario, somos mejores que casi todos, ¿no? Y esto va desde la nacionalidad, nacionalismo falso, ¿no? Como México no hay dos. No, por favor. Esto lo escuchamos en cada nación, pero es desde ilustraciones así hasta somos mejores que todos, casi todos los que nos rodean, casi todos los de nuestra familia, casi todos los que desempeñan el mismo oficio, el mismo papel, el mismo trabajo, mejores. En nuestra soberbia tenemos, vean, una opinión elevada de nuestra importancia, una opinión inflada de nuestros dones, de nuestras capacidades, de la gran persona que somos. Y todo esto lo manifestamos, vean, al abrir nuestras bocas. Expresamos nuestra opinión acerca de una cantidad de cosas, prácticamente todas las cosas. Lo hemos vivido con la pandemia. Ahora todo el mundo es experto en vacunas. Por lo menos en el primer mundo, créanme. Todo el mundo es experto en la medicina, en cuestiones políticas, socioeconómicas. Haz tu lista. En los deportes. Expresamos nuestra opinión como si fuéramos la única fuente de verdad. Hablamos demasiado. Y hablamos demasiado acerca de nosotros mismos. Esto demuestra nuestra soberbia, como si estuviéramos adorándonos a nosotros mismos y tratando de lograr que los demás hagan lo mismo. Cuando andamos buscando el control, buscando el poder, buscando la independencia, ¿qué es eso? Es más de lo mismo. Es la soberbia, es el orgullo, es el egoísmo, ¿no? De nuestra naturaleza caída, es el ego tan frágil, tan desequilibrado, que necesita siempre un club de fans, aplausos, reconocimientos. Es la persona, vean síntomas, ¿no? Que está preocupándose constantemente por lo que los demás piensan. Por favor, apagan los celulares, por favor. Por lo que... Preocupándonos por lo que piensan de nosotros o por lo que dicen acerca de nosotros. Estamos enfurecidos y devastados por la más mínima crítica que pudieran pronunciar, ¿no? En contra de nosotros. Cuando no somos personas dispuestas a aprender. La frase enseñables. Cuando no somos personas, esto de cada domingo la gente viene creyendo que ya saben todo y la tarea del pastor, predicador, ministro, es que se para tras el púlpito, es de convencer a todos de que tan solo Dios tiene la razón. El Dios no omniracional, que tiene más razones y más entendimiento de lo que nos es capaz de comprender.
nos quiere enseñar, pero ¿cuántas personas están dispuestas a aprender? No son personas enseñables, ¿no? Y si alguien les lavó el cerebro con que, no, nosotros somos reformados, ¿no? Esto es lo peor de lo peor. ¿Cómo pueden ser calvinistas soberbias? Eso es una plaga en todo el mundo. Y cuando vemos a personas así, sabemos que alguien les lavó el coco. Alguien metió palabras teológicas del calvinismo de Juan Calvino, de sus verdades y errores. No saben absolutamente nada y andan así jactándose, ¿no? Oh, por favor, como si ellos fueran súper santos. Cuando no estamos dispuestos a ser enseñados, cuando no estamos dispuestos a servir, a menos que seamos alabados, no vamos a hacer nada para servir a Dios. A menos que seamos reconocidos, no vamos a mover ni un dedo, ¿no? Para servir a Dios, menos en la iglesia. Y así la lista, que la tengo que cortar, porque apenas voy en la página 3, ¿no? Vean. La lista aquí es espantosa. Y va en la próxima cosa, la victimización. Que no vamos a discutir, ¿no? La victimización es la soberbia disfrazándose como si fuéramos víctimas, ¿no? La victimización. Estoy tentado a decir 1000 cosas aquí. No, Tomás, por favor, no. No, la lista aquí la tengo que dejar, ¿no? Cuando estamos indispuestos a perdonar, ¿qué es lo que nos impide perdonar? Lo vamos a ver antes de terminar, ¿no? La soberbia. No es posible que un ser humano haya hecho más en contra de nosotros de lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Y Dios por medio de Cristo, nos perdona. Pero nosotros no vamos a perdonar a nadie. No. Entonces desconocemos el perdón de Dios. Eso es lo que todos los textos dicen. Nunca hemos recibido ese perdón. Lo desconocemos. Cuando la lista, cuando minimizamos nuestros pecados y tratamos de engrandecer los pecados ajenos, los pecados de otros. Es lo mismo, acabo de decirlo. O cuando resistimos la autoridad constituida. Y esto comienza en la relación de padres y hijos, ¿no? Y así la reacción en cadena, en donde en la mayoría de los casos la gente no va a obedecer ninguna autoridad, menos la de Dios. Cuando caemos en la envidia, en la trampa de las comparaciones, cuando nos vemos obligados a mentir para encubrir fallas, faltas y pecados, ¿no? La lista, haz tu lista, ya. Para decir que todo aquello, para decir que con razón tenemos que mirar al ejemplo de Cristo. Para que tengamos pobreza espiritual, para que nos veamos en bancarrota, para que entendamos cómo nuestros pecados nos han arruinado, para que veamos, ¿no? Que no tenemos nada con que negociar o comprar o merecer nuestra salvación, al entender que la misma palabra gracia se sobreentiende, habla de personas indignas, habla de personas que tan solo pueden mendigar, habla de personas que tan solo pueden suplicar la misericordia de Dios, pero lo vuelvo a decir, esto sucede tan solo como consecuencia de habernos conocido a nosotros mismos verdaderamente en el espejo. Así es el asunto. Ahora, entendiendo este punto, ahora veamos en este espejo lo que el texto dice. El texto comienza con Pablo rogando. En teoría son las dos mujeres que se mencionan más adelante en el libro, en la epístola a los Filipenses. Nosotros decimos libro, ¿no? La carta.
Estas mujeres estaban metidos en un pleito. Por eso dice, cumplir mi gozo, que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que estén unánimes, que estén unidos en su corazón, en el versículo 2, que no hagan ninguna cosa por contienda, por vanagloria, por rivalidad en muchas versiones, por envidia en otras versiones, antes más bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. ¿Qué es esto? Es lo que vemos al mirar en el espejo, la gloria del Señor. Nada por ambición personal, nada por motivos egoístas, no comportándonos como superiores, no actuando como si supiéramos más, ¿no? Como si fuéramos más maduros. Hay personas que llevan años, ¿no? En los círculos del Evangelio piensan que en virtud de que llevan años saben más o son más maduros. Ojalá que fuera así, ¿no? El texto dice, no, como los más pequeños, como el más pequeño de los más pequeños, no como super santos. Los super santos no existen, no. Como personas que entienden lo que significa la pobreza espiritual, lo que significa llorar por su culpa y su pecado. Como personas que comprenden la palabra gracia, salvación por gracia. Eso es el prefacio, el argumento. Y sabe Pablo lo que nosotros estamos diciendo, que esto no se puede lograr sin mirar en el espejo. Esto no se puede lograr sin mantener nuestros ojos puestos en el ejemplo de Cristo que vemos aquí, en este espejo. El mismo que dijo, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy, ¿qué? Que soy manso. Aprended de mí, que soy humilde. Aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón manso, de corazón humilde. Mateo 11, ¿no? La invitación del Evangelio. Y el argumento es, hay que mirar de cerca en el espejo el ejemplo de Cristo para que haya un efecto transformador sobre nuestra soberbia, para que haya un cambio en la forma de vernos a nosotros mismos. De eso se trata, tan sencillo y tan difícil el asunto. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Rápido, lo sabemos. El texto dice que Cristo no se aferró a sus propios derechos en su encarnación como la segunda persona de la divinidad. Vino a la tierra como el siervo de Jehová. Que no se aferró a su propia gloria, se despojó de dicha gloria. Que no exigió nunca que fuera tratado de acuerdo con su propia dignidad. En ningún ejemplo. Lo mencioné al principio. Esos ejemplos en donde ante a Caifás, ante a Pilato, ante a los meros, los farsantes, hipócritas judíos, personalmente nunca se defendió. No, guardó silencio. Lo vimos en la lectura en Isaías 53. Enmudeció, dice. Se despojó a sí mismo. Y la lista aquí es de debates teológica, del uso independiente de su propia voluntad. Él mismo lo dice repetidas veces, no hago nada de mí mismo, hago la voluntad, siempre la voluntad del que me envió. Se despojó del ejercicio pleno de su señorío y su soberanía, invocando, es increíble, ante la mayoría de los milagros lo vemos es directamente o indirectamente, invocando a su Padre. Hasta frente a la tumba de Lázaro, invocaba a su Padre. Se despojó voluntariamente, dice Pablo en otros textos, de sus riquezas. Se hizo pobre. Para enriquecernos a nosotros se hizo pobre. Y toda la lista de ejemplos de su pobreza, físicamente pobre, espiritualmente, llegó a ser la persona más quebrantada, en bancarrota, en la cruz del Calvario. La más pobre del universo, se hizo así.
Se despojó de sus derechos ante su misma ley. Y entre paréntesis, Dios no está obligado a guardar los 10 mandamientos. Escúchanme. Él no puede codiciar, todo le pertenece. Él no puede matar, cada alma es suya. Él no puede robar, haz tu lista. Él no puede mentir, él no puede adorar. No, no, no. Vino súbito, se sujetó, vino de manera sujeta a la ley. Ese es el argumento. Estoy mal pronunciando la palabra en Gálatas 4. Hecho de mujer, hecho súbito a la ley, sujeto a la ley. La versión moderna, sus mismos derechos antes vino a vivir una vida perfecta y a guardar a la perfección el amor para con Dios y para con el prójimo. No miraba nunca sus propias cosas. No consideraba ni una sola vez sus propios intereses. Nunca fue motivado por motivos egoístas, por vanagloria, por ambición personal. Nunca se estimaba como superior a ningún ser humano. No se estimaba como superior a los demás. Lo vemos puesto de rodillas, lavando los pies de su peor enemigo, humillándose. Y entonces la ilustración, estamos mirando en un espejo aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Que este Señor no pide nada de nosotros que Él mismo no haya hecho. Nada, ninguna cosa que Él no haya hecho. Siendo Él superior, y esto es todo el peso del argumento, lo hemos escuchado 1000 veces, infinitamente superior a todos. Lo veremos con esta horrible lista. Se sujetó a los golpes, a las palabras ofensivas, a las groserías, a los azotes. Y por fin, como el texto lo dice, hasta la muerte. Todo el peso del argumento sobre su superioridad, sobre su divinidad. Si la persona que hizo eso no fuera Dios, no habría ningún argumento aquí. Ningún argumento. Pero puesto que esta persona es Dios, y así andamos nosotros tan llenos de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el argumento lo hemos escuchado cuántas veces. Hay que mirar, no a los demás. Hay que mirar, pero no a nosotros mismos, ya no. Hay que mirar tan solo a esta persona. Y si mirando a Él no nos sentimos como más que humillados, no hay ninguna cosa que pueda hacer Dios para lograr esto en nosotros. Nada. Es increíble. Tragedias, desgracias, accidentes, enfermedades, muerte prematura, colapso económico, haz tu lista. Y la gente más orgullosa que nunca, con las pérdidas en la vida. Pero el texto dice, no mirando, en el versículo 4, y yo estoy haciendo la lista, no mirando a cada uno a lo suyo propio, no mirando a sí mismos. Y el punto es tan fuerte y tan sencillo. Si nos es difícil y increíblemente nos es difícil humillarnos. ¿Cuán difícil? Si te es difícil humillarte, hay que mirar a Cristo. Si nos es difícil sacrificar nuestros derechos, nuestros intereses, hay que mirar al ejemplo. Si nos es difícil negarnos a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos, amar a personas que ni nos caen bien, hay que mirar al ejemplo. Yo puedo plantear un argumento aquí acerca de cómo cada persona le caía más que mal
a Dios y a Cristo en la carne, aunque eso es mi comentario. Pero Cristo amaba hasta sus peores enemigos. Hay que considerar la forma en que Él te ama a ti, la forma en que nos ama a nosotros y lo que ha hecho para demostrar este amor. Y todo esto va en contra del mundo, va en contra de la carnalidad, va en contra, ¿no?, de la gente en conversa. El mundo glorifica todo lo contrario. Todo esto se pone de cabeza. La forma para subir es bajar. La forma para ser exaltado, siendo lo que viene después, debido a esto fue exaltado, debido a su humillación. La forma para ser el primero es de tomar el último lugar. La forma para ganar es perder. La forma para recibir la vida es de morir al control que pretendemos tener sobre nuestras vidas y entregarnos a su señorío. Y así. Pero se trata de un cambio radical acerca de nosotros mismos. Así. Un cambio radical en nuestra imagen falsa, la autoimagen falsa, que hemos llevado toda la vida fabricando. Al vernos así, al preguntarnos, ¿quién soy yo para que esta persona hiciera esto para salvarme a mí? ¿Quiénes somos nosotros? Para que el Cristo se pusiera de rodillas. Hay que entenderlo simbólicamente. Estaban ahí los discípulos, los apóstoles mismos, pero ahí estábamos. Estábamos a la hora de esa cena. ¿Sí o no? ¿Se puso a lavar tus pies este Señor? ¿Sí o no? ¿Se puso de rodillas frente a ti? Ayúdame. Necesito saber tu respuesta. Si no, no tienes parte en esto. Él mismo lo dijo a Pedro. Nada. No. Pero lo dejamos porque el tiempo se nos fue. Y el punto para terminar el día de hoy es este. El Dios que resiste a los soberbios, ¿no?, y da su gracia tan solo a los humildes. Ya tengo mis apuntes enredados aquí, espérame. Ahora nos obliga este Dios a mirar en el espejo para ver el sufrimiento y la muerte de esta misma persona. Escuchen lo que estamos diciendo. El sufrimiento y la muerte de esta misma persona es lo que tenemos que mirar. Ya estoy bien. De cerca. Y este es nuestro tema, la que hemos estado viendo en esta miniserie sobre el enojo del hombre y la ira de Dios. Acabamos de leer sobre esto en Isaías 53 al principio del sermón. Una descripción espantosa de lo que pasó a esta persona, su sufrimiento y su muerte. Escuchan, bajo la ira de Dios. Ahora vamos por partes aquí. Primero, una pequeña explicación de este asunto de la ira de Dios. Es un gran tema, lo vamos a ver terminando la serie, pero aquí lo vemos en toda su plenitud, en síntesis. La ira de Dios es su aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado, la indignación. Vean las palabras.
estos teólogos, algunos de ellos dicen ser reformados, que nos dicen que no hay, que Dios no tiene emociones y bueno, es un tema, es increíble. Iglesias enteras divididas en dos sobre tonterías de este tipo. Desagrado y indignación. La rectitud divina ante la maldad y el pecado. La santidad divina actuando en contra del pecado. La ira, vean, es la determinación de parte de este Dios, su determinación de castigar todo pecado. Todo pecado. Esta palabra ira, que tantas veces aparece en la Biblia, puede referirse a la manifestación culminante en el día final, el día de ira, el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los textos, la ira venidera. Juan el Bautista, ¿quién nos ha enseñado a ustedes, los que acudían a su bautismo, a huir de la ira venidera? La ira, que puede referirse al día de juicio como una manifestación y vindicación de parte de Dios en forma pública de por qué serán castigados eternamente cada uno de los que mueren en sus pecados. O la ira que puede referirse a hechos y procesos providenciales en los cuales de manera anticipada Dios da evidencias del castigo divino. Esto me está molestando. El castigo divino en contra del pecado. Y todo este asunto de cosechar lo que hemos sembrado, los amargos frutos de nuestros pecados que comienzan a manifestarse en dolor y sufrimiento. Pero el punto sigue siendo, escuchan, que la ira de Dios es una expresión de una emoción. Ven, no me da miedo decir emoción personal. Hay que leer el último capítulo, no, el último libro, Apocalipsis, y los últimos capítulos, en realidad casi todo el libro, para ver esta emoción personal de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mía es la venganza, yo pagaré. Las palabras son personales. La ira de Dios es personal. Personalmente. Dios derramará su ira de manera individual, de manera personal. Esta ira que es santa, intensa, inteligente, absoluta, es el atributo que engendra terror en los que lo comprendan. Eso es un gran tema en que hoy en día nadie quiere creer en esto. Entonces no puedes creer en esto. Esta ira es personal. De manera que Cristo sufrió personalmente. Están vinculadas las cosas. Personalmente sufrió la ira de Dios en contra de cada creyente. Es el asunto individual y personal lo que está aquí en el tema. La palabra en sí significa enojo, indignación profunda y intensa, furor, furia, rabia. Es el desagrado, el antagonismo que surgen del odio divino en contra del pecado humano. Es la reacción de Dios en contra del pecado. No es difícil de entender. Es lo que la santidad divina exige. Es lo que la justicia divina exige. Es lo que todos los demás atributos de Dios exigen. El castigo del pecador. Que sean castigados. No hay nada sorprendente aquí. Esta ira de Dios es necesaria. Lo vimos en uno de los estudios anteriores. Es necesaria. Dios dejaría de ser Dios si no derramara su ira en contra del pecado. Ya no sería justo, ya no sería 3 veces santo.
Dejaría de ser un Dios con un carácter moral. Al no oponerse, daría rienda suelta a la impunidad para siempre. No, la ira de Dios, ¿no? Y me acuerdo de haber predicado una vez sobre esto. ¿Problema? Es un problema, dice, no, esto del Dios parece ser el Dios cruel, tiránico, un monstruo. Es un grave problema, dicen, hay que ocultarlo, hay que leer entre líneas y brincar. No es ningún problema. Más bien es la única solución. No hay ningún problema en esto. La ira de Dios está basada en el pleno conocimiento de los hechos. Está basada en la omnisciencia de Dios. Está basada en el Dios que no puede mentir. Está basada en lo que Dios sabe acerca de las intenciones del corazón de cada quien. No es algo arbitrario, nunca caprichoso. No es algo egoísta. No tiene prejuicios. No, por favor, no. No es el Dios lleno de miedo. No, no es el Dios frustrado. Este Dios no existe. Tampoco es falta de amor. ¿Cómo puede ser falta de amor? ¿Castigar al culpable? ¿Cómo pudiera ser eso falta de amor? Es una manifestación de su amor. Nunca es excesivo. Nunca va demasiado lejos. No hay víctimas, ni un solo caso de una persona que pueda levantar su mano diciendo yo soy víctima de un Dios tiránico y cruel. No, el Dios tiránico y cruel no existe. Ese Dios es la invención del diablo. El verdadero Dios está tan enojado en cuanto al pecado que lo ha castigado en la muerte de su Hijo. Está tan enojado en cuanto al pecado que ha jurado por sí mismo que va a librar a su pueblo del pecado y todas sus consecuencias para siempre. Escuchen lo que estamos diciendo y manifestaciones de esta ira de Dios. Lo vimos con el mini estudio sobre la guerra. Es la cruda realidad que vemos en cualquier guerra. Las consecuencias del pecado no frenado terminan en un suicidio colectivo siempre. Es algo tan revelado. Escuchen lo que voy a decir, lo tengo que decir. El caos y la inmoralidad y la pornografía y todo este asunto del mundo enredado en un caos total es lo que el pecado siempre trae al mundo. Es increíble, ¿no? Ahora tenemos que creer que hombres son mujeres y mujeres son hombres. Pudieran ser algo, creo que ya identificaron no sé cuántos, cientos de géneros. ¿En qué mundo están metidas estas personas? En un mundo de caos, de inmoralidad. Todo con el pretexto de poder pervertir la sexualidad humana. De eso se trata y nada más. Nada más, y no están contentos en esconderse, en ocultar su pecado. Quieren un desfile, quieren aplausos, quieren un club de fans y nos quieren obligar a nosotros a mentir. Y al decir que si tu ADN dice masculino, tú puedes decir no. No, I'm sorry, that is a lie. Y no vamos a mentir contigo. No te vamos a ayudar en tu autoengaño. Ahora, hay que dejarlo. Escuchen. Esta ira de Dios siempre es efectuada. Ven, esto ya lo hemos escuchado en esta miniserie. Esta ira siempre es efectuada, llevada a cabo, aplicada, ejercida, derramada por la persona que murió en la cruz. El Cordero inmolado. En el Apocalipsis 6 lo vimos. Escondednos de la ira. La ira
del Cordero. El Cordero, el sacrificio inmolado, el que se entregó como sacrificio propiciatorio y sufrió la plenitud de la ira de Dios en su contra, es la única persona autorizada para derramar esa misma ira. Es la única persona que sabe lo que esta ira significa. Él mismo la sufrió, la agotó a favor de su pueblo. Ahora, para terminar el día de hoy, hay que hablar de este sufrimiento. Y en la lista de argumentos, yo quería meter de por medio 3 cosas. Hay que mirar la humillación de Cristo, hay que mirar la sustitución de Cristo, o sea, Cristo como mediador y sustituto que se hizo culpable. Esto no lo estamos viendo el día de hoy, pero es un tema tan espantoso, resumido en esta fórmula. Pablo escribe a Filemón respecto al esclavo fugitivo, Onésimo, y en un solo versículo explica el tema. Si te ha perjudicado en algo, dice Pablo a Filemón, o si te debe algo, le dice a Filemón, cárgalo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, la versión antigua. Yo te lo pagaré. Y esto es, ¿cuántos textos? Lo que leímos al principio, nos descarriamos como ovejas, se apartó cada uno por su camino, mas Jehová cargó en él, lo puso a su cuenta, el pecado de todos nosotros, de todos los creyentes, angustiado, afligido, las descripciones espantosas, porque él estaba llevando el pecado de muchos. Nuestras rebeliones. Etcétera. Pero para concluir el día de hoy, vamos a este asunto de su sufrimiento. Filipenses brinca todo el asunto y dice, se hizo obediente hasta morir. Pero obediente, como el sustituto. Ahora, ¿qué es esto? Para concluir el día de hoy, hay que detenernos. Hay que hacer lo que Spurgeon decía en un sermón muy famoso. Hay que acercarnos al monte del Calvario, del cual cantábamos. Y hay que mirar las densas tinieblas que rodeaban el Calvario. Sí. Las nubes misteriosas, creo que decía Spurgeon, que ocultaban toda la verdad acerca de lo que estaba pasando. Lo que sabemos es que cuando esta persona que se humilló comenzó a acercarse a esta cruz, lo que sabemos es de su propia boca, mi alma triste, se ha entristecido mi alma. En el huerto, en el Getsemaní, hasta la muerte entristeció su alma. Es lo que él mismo dice en Mateo 26. En Marcos, el lenguaje es más fuerte. No es simplemente se entristeció, es como una profunda depresión, la que mata, lo que acaba con la persona. Muchos que se suicidan están tan profundamente deprimidas que creen que es la única salida. No, Cristo está triste por lo que se le está acercando a la hora de su muerte. Que Marcos lo traduce angustiarse y llenarse de temor. Aterrorizó. This is, yeah. Thank you. ¿Qué es esto? Lleno de terror. Angustiado y lleno de terror esta misma persona. Otros textos
usan la palabra agonía. En una agonía tan fuerte como para convertir su sudor como parecía como si fueran gotas de sangre. Gotas de sangre. Escuchan lo que estamos diciendo. Y aquí voy a leer algo. Escuchan tan solo la lectura. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y esto 3 veces. Luego en Mateo 26, la segunda vez oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y por tercera vez, dejándolos, se fue de nuevo, se apartó y cayó otra vez la ilustración gráfica por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En este vaso estaba la ira de Dios, simbólicamente, ilustrativamente. El vaso que tenía que beber lleno de la ira de Dios. El momento cuando, según 2 Corintios 5, el texto más fuerte, Dios lo hizo pecado, le hizo a Cristo, le trató a Cristo como si Él fuera el pecado humano, y como consecuencia, la infinita ira de Dios cayó sobre Él. Ahora, para concluir el día de hoy, y ilustrar nada más de manera superficial la realidad de esto, su sufrimiento, culminándose en su muerte. Vamos a terminar con esto. Hay 5, 6, 7 palabras usadas por los médicos que hablan de diferentes tipos de heridas. ¿No? Las palabras están aquí en el pizarrón. Este tema también lo conocemos, lo vimos hace tiempo. Laceraciones, incisiones, abrasiones, contusiones, abulsiones, heridas punzantes, heridas de penetración. El texto que vimos en la lectura al principio del sermón dice: por sus heridas plural, fuimos nosotros curados. Este texto lo cita Pedro en el Nuevo Testamento, dándole la misma aplicación. Por sus heridas, ¿qué es esto? No vamos a detenernos, pero hay que mirar en este espejo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Comenzábamos con Isaías 52, que dice: desfigurado su apariencia. Esto es previo a la cruz. Sí. Esto es de manera previa, ¿no? Laceraciones. La palabra laceraciones habla de lesiones donde el tejido se corta o rasga. Laceraciones. Hicieron, ¿no?, un látigo. Tantos debates acerca de vidrio, piedra, metal, todo lo que estaba en el látigo para producir laceraciones en su cuerpo físico. Luego, incisiones. La palabra habla de un corte limpio que se realiza con una navaja, cuchillo o fragmento de vidrio. Los teólogos dicen por lo menos la lanza. Otros dicen la corona de espinas. Hicieron estas incisiones en su cuerpo.
Luego, abrasiones, lesiones donde se elimina una capa superficial del tejido, normalmente provocado estas abrasiones por los golpes. Los golpes. Luego, contusiones que resultan de un fuerte golpe en la piel, en los tejidos blandos. Y esto no tan solo a la hora de usar el látigo, ¿no? De castigarlo con este aparato, sino cuando le obligaron a cargar la cruz, contusiones. Luego, abulsiones, lesiones en donde una sección del tejido se arranca. Puede ser parcial o totalmente. Una parte del tejido se arranca. Cuando lo azotaron, antes de llegar a la cruz, lo que la profecía de Isaías dice, ¿no? Se quedó corto Gibson en su película, porque el texto dice, desfigurado más que cualquier hombre. En esta versión actualizada aquí, ven lo que dice, desfigurado su aspecto, que ya no parecía hombre, ya no. Y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Ya no parecía ser hombre. ¿Qué tipo de sufrimiento físico? Y luego las heridas punzantes causadas por un objeto. De inmediato los clavos están en la mira del argumento, los clavos. Y las heridas de penetración es lo mismo. La lanza y los clavos penetraron completamente de un lado al otro. ¿Qué es lo que vemos en este espejo? Porque nada de esto es lo más grave. No, no lo es. La parte más grande de este sufrimiento es la separación del Padre. Más grande que todo lo anterior. Lo que nadie vio. Tan solo escucharon su voz. Preguntando por qué. Él sabía el por qué. Quería que nosotros supiéramos, entendiésemos el por qué. Jehová cargó en él el pecado de cada creyente. Se hizo responsable. Cárgalo a mi cuenta. Entonces, cada uno, laceraciones, incisiones, abrasiones, contusiones, es lo que deberíamos haber sufrido nosotros. Cada golpe, cada herida, cada laceración, cada abrasión, cada incisión, es lo que debería haber sido hecho contigo, conmigo. Si en verdad somos creyentes. Y para los no creyentes, ¿qué tipo de mensaje está en esto? Todos los que mueren en sus pecados. ¿Qué es esto? No perdonados, no cambiados por esta persona y su obra. Esto es una advertencia de este lenguaje gráfico, ilustrativo. Cuántas series de sermones, los términos los más fuertes posibles son usados para hablar de lo que Dios hará con ellos. Esta palabra molido en Isaías, lo mencioné en la lectura, molido.
molido. ¿Qué es lo que ves tú al mirar a este espejo? Yo no puedo quitar el velo de tus ojos, tan solo Dios lo puede hacer. Yo no puedo abrir tu corazón para que veas y entiendas lo que esto significa. Tan solo Dios lo puede hacer. Fue imposible que Dios te salvara de otra manera. Imposible. 3 veces es imposible. 3 veces la copa, 3 veces la tienes que tomar, la tienes que beber. Y hay que terminar con esto. Si tú puedes mirar a esto, en este espejo, a esta persona humillándose, todo lo que comienza a hacer, lavando los pies, culminándose en esto. Si tú puedes mirar a esto y no ser transformado, nada te librará de la ira venidera. Nada. Nosotros mirando a cara descubierta la gloria. ¿Qué tipo de gloria está en esto? Esta gloria es tan fuerte que cuando en todas lo veremos en otra ocasión, en sus apariciones, hay evidencias de heridas visibles en su cuerpo glorificado. Hay un himno en inglés que pinta a la persona llegando al cielo. Obviamente la primera persona que quiere ver es a su Señor, el Cristo, su Salvador. Y el coro del himno, lo identificaré, lo conoceré por las heridas, rasgos, cicatrices, evidencias visibles en su cuerpo. Pero nosotros podemos ver todo esto aquí y ahora. No estamos hablando de experiencias místicas, no estamos hablando de visiones ni voces del cielo. Estamos hablando de mirar en este espejo. ¿Cuál impacto tiene esto sobre tu corazón? Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has permitido hacer el día de hoy en esta supuesta Semana Santa. Te damos muchas gracias porque en el espejo de tu palabra hemos tratado de mirar con nuestra cara descubierta, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, al Calvario, al Getsemaní, aquel que se hincó y lavó nuestros pies. Ahí estábamos. Al que llegó al Getsemaní
y la copa traía nuestro nombre, el nombre nuestro. Estaba lleno de nuestros pecados y lo aceptó, lo bebió. Hemos mirado, Padre, al que nos traía en su corazón, nos traía escrito en su corazón con cada golpe. Estaba pensando en nosotros. Con cada dolor nos estaba amando a nosotros. Aquel que sufrió infinitamente para salvarnos. Y tan solo te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí, entregándonos de nuevo, doblegándonos de nuevo, confiando de nuevo en Él. Y así, por tu Espíritu, seremos más transformados. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan entender tu ira, su propia culpa, su necesidad de Cristo. Te pedimos por ellos, para que se doblegan y se entregan a este mismo Señor el día de hoy, ahora mismo. Haz lo que tan solo tú puedes hacer en el corazón de ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén.